que nada, muchas gracias a mis compañeros de mesa, a la institución también que me ha permitido desarrollar ese proyecto y a todos los que estáis aquí también por estar, como ya comentaba el primer ponente. He dividido esta charla en varios puntos, ¿vale? Primero os explico un poco de dónde viene el origen de ese aplicativo, luego qué hay en ese aplicativo y luego qué podemos hacer en un futuro. Y para empezar me gustaría conoceros un poco. A ver, ¿cuántos de aquí hacéis clínica a nivel de psiquiatría? Vale, o sea, tenemos muchos clínicos aquí, vale, eso es interesante. ¿Cuántos hacéis investigación también de algún tipo o de otro? Vale, un poco menos. Vale, bueno, es un poco una charla sobre todo orientada a esos dos perfiles, ¿vale? También el perfil gestión, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a ver. Para mí es importante saber eso de cuántos hacéis clínica, cuántos hacéis investigación, porque uno de los problemas que viene a solucionar ese aplicativo es justamente un problema real que yo creo que hay en la clínica y que supongo que compartiréis, que es que pasamos mucho tiempo con el ordenador en relación a lo que pasamos con el paciente. No sé si también os pasa que os parece que queréis pasar más tiempo con el paciente y menos con el ordenador. Otra cosa es que la calidad de nuestro trabajo, a medida que vamos viendo pacientes y nos vamos cansando, va decayendo, tanto a nivel de paciente como a nivel de lo que hacemos a nivel de datos y de reporte clínico en informes, ¿no? Y por otro lado, también un problema que creo que nos aborda a todos los clínicos es ese cambio, sobre todo los que hacemos clínica de investigación, es ese cambio de mentalidad entre la empatía o el contacto con el paciente y la mentalidad analítica de procesamiento de datos, rellenar bases de datos o sencillamente hacer informes jurídicamente correctos y de acuerdo con las guías clínicas, etc. Y finalmente otro problema que creo que todo clínico quiere solucionar es el tema de la limitación en la docencia. Es decir, los residentes siempre queremos más y mejor docencia. Yo creo que los adjuntos también les gustaría tener más tiempo o invertir de forma más eficiente su tiempo de docencia hacia los residentes. Con esas 4 pains, ¿no? O esos 4 problemas a resolver, nace la idea de hacer PsicoA, el aplicativo de exploración psicopatológica que ayuda a recoger datos y a tener informes estructurados. Sobre todo eso, pasamos demasiado tiempo en el ordenador, cambiamos de foco constantemente entre una tarea de empatía y de contacto humano contra una tarea analítica de datos y de redactar y de escribir. Siempre queremos más y mejor docencia y nos preocupa la calidad de los informes y la seguridad jurídica a la hora de redactar esos informes. Luego, ¿cuál es nuestro painkiller? Intentaré presentaros esa app como ese painkiller para esos 4 problemas, ¿vale? La idea es cumplir que con esa app consigamos ahorrar tiempo y esfuerzo a psiquiatras y residentes a la hora de redactar informes y recoger datos, asegurar que no olvidamos sistemática o esporádicamente ítems de la exploración psicopatológica, que no dependa de que nos acordemos nosotros con un esfuerzo activo, sino que dependa de un procesador que le podemos pedir todo el esfuerzo que haga falta, ¿vale? Porque ahora mismo ya eso no nos debe preocupar. Algo que libere tiempo de docencia para adjuntos y residentes y que podamos recoger Big Data sobre las exploraciones psicopatológicas, que en otras especialidades como radiología es evidente que el informe debe ser un informe estructurado para poder mantener comparaciones interpaciente e interprofesional, y en psiquiatría aún no hemos llegado a ese punto. Luego, eso empieza cuando yo era R1 y empiezo haciendo una base de datos en Excel con unas fórmulas horripilantes, ¿vale? Pero que sí que al rellenarla me daban ya la exploración psicopatológica redactada y un curso clínico más o menos redactado, ¿vale? La idea era que yo, rellenando una base de datos con diagnósticos, tratamientos, etc., yo pudiese ahorrar tiempo en el proceso de ver un paciente a urgencias, de ver un paciente en agudos, a la vez que sacaba datos. Eso me parecía fantástico, ¿no? Si consigo ahorrar tiempo y a la vez sacar datos, vamos, como residente tendré una eficiencia brutal, ¿no? Y luego eso lo compartí con otros compañeros, ¿no? La doctora Galindo, que está aquí presente, que le pareció una buena idea, también empezó a usar eso, y le hablamos con el doctor Pérez, que nos consiguió un poco de financiación para desarrollar ese proyecto, y finalmente acabamos hablando con todos los tutores de residentes de nuestra institución, que al final acabamos coordinando un equipo con todos los residentes para crear el contenido que tendría esa exploración que seguiríamos en nuestro hospital. Los residentes se organizaron por grupos para crear contenido que fueron supervisados por otros adjuntos de la institución, y al final acabamos creando un grupo
más sólido también con informáticos, etcétera, para poder desarrollar ese aplicativo. Y desde que tenemos el aplicativo online y está funcionando, pues un montón de gente se nos une al proyecto para también adaptar el aplicativo a sus necesidades y compartir ese proyecto para el beneficio de todos, ¿no? Que es nuestra intención también, y así también vamos modificando nuestra ruta en función de lo que la gente realmente necesita. Luego, hemos hablado de los objetivos del aplicativo. Vamos a ver el aplicativo, a ver si parece que podemos conseguir eso. Eso es una pantalla. Cuando entramos en appli.care nos encontraremos con esto y vamos a ver si con ese aplicativo podemos ahorrar tiempo y esfuerzo. Aquí os presento el que es una exploración psicopatológica normal que hacemos en nuestro centro. Para escribir eso, como mínimo, hay que pulsar unas 629 teclas, ¿vale? Mecánicamente. ¿Vale? Eso requiere un tiempo mínimo, ¿no? Si hacemos con el aplicativo, una persona que lo usa por primera vez puede llegar a pulsar unas 40 teclas como mucho para redactar lo mismo. Veis en colores que cada color es lo que se puede conseguir pulsando una sola tecla. Y una persona entrenada, con unas 10, 15 utilizaciones, puede conseguir eso solo apretando 15 teclas, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, lo que piden a un administrativo para la jurisprudencia de Madrid, que son unas 200 pulsaciones por minuto, yo no creo que muchos psiquiatras consigamos 200 pulsaciones por minuto escribiendo, yo tengo unas 100 y poco. Luego he pensado, como media de psiquiatras, unas 100 pulsaciones por minuto sería algo, ya podríamos estar contentos, yo creo, si sacáramos eso, ¿no? Si hacemos los cálculos luego sencillamente, a nivel de apretar teclas ya solo, si tenemos que hacer 650 pulsaciones nos va a tomar 6 minutos y medio, si tenemos que hacer 50, en el peor de los casos del aplicativo nos va a tomar 30 segundos. Por tanto, mecánicamente ese aplicativo puede ahorrar tiempo, ¿vale? Otra cosa es, si nos fijamos en que asegure que no olvidamos ítems de la exploración psicopatológica. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, hemos primero el punto ese, que es que, claro, si nosotros pretendemos a la vez aumentar la calidad de los informes y que ítems que no saldrían a una exploración rápida de un churro de 2 líneas que se hace en un momento de crisis en urgencias, ¿no? Si nosotros pretendemos aumentar la calidad, eso puede competir con el objetivo de ahorrar tiempo, ¿no? Y tenemos que encontrar un balance. ¿Cómo hemos gestionado ese equilibrio? Primero hemos hecho un árbol de navegación en constante mejoría por todo el feedback que recibimos de todos los clínicos que lo usan. Luego, en función de la respuesta que el clínico da a cada pregunta, la siguiente pregunta se modifica para asegurar que, por ejemplo, si ponemos que sí, que tiene síntomas depresivos de una depresión, pues no podemos olvidarnos de preguntar por ideación autolítica. Y si realmente hay ideación autolítica, no podemos olvidarnos de preguntar si hay un plan estructurado, si critica, etc. Pero si decimos que no hay síntomas de depresión, podemos pasar directamente todo el bloque a la siguiente pregunta. De esa forma, con un árbol inteligente, orgánico, en constante mejoría, permitimos a la vez no olvidarnos ítems y aumentar la calidad de forma sistemática de los informes y reducir el tiempo. Y también hemos trabajado con que tenga una alta usabilidad. Aquí os quiero mostrar una comparación de cómo funciona el aplicativo. Aquí a vuestra izquierda veis que soy yo escribiendo a mi velocidad normal. Bueno, hay alguna interrupción, pero bueno, una exploración psicopatológica normal en un documento de Word. No, supongo que todos podéis identificar más o menos con esa velocidad de escritura. Y aquí vemos al otro lado cómo se usa bueno, esta es la versión antigua del aplicativo, ¿no? Que se va respondiendo a las preguntas que van saliendo, ¿vale? Y ahí veremos el resultado. Aquí se ha acabado de responder el cuestionario, ha salido un texto, que es el texto que nosotros podemos copiar en cualquier programa de cualquier hospital, ¿vale? Porque el output del aplicativo es un texto para introducir en cualquier software, sea el ECAP, sea el SAP o lo que sea. Y ahí vemos, cuando ahí vamos aún por la mitad de la tercera línea, aquí ya tenemos 7 líneas de contenido. Vale. También hemos pensado eso como una herramienta para docencia, es decir, el aplicativo puede ayudar a un R1 a aprender psicopatología navegando de forma errática por los intrínculos de ese árbol de navegación. También cuestiona al residente, y a mí es algo que me ha hecho aprender muchísimo, el hecho de cuando yo he visto al paciente y tengo una foto de lo que yo creo que ya entiendo el problema del paciente, luego voy al aplicativo y el aplicativo me hace preguntas que yo no puedo responder. Luego eso me obliga a volver a ver al paciente con esa carga emocional de grabado mesolímbico luego digo, a ver si a esta vez puedo responder todas las preguntas que me hace el aplicativo, ¿no? Y así es un proceso iterativo también de aprendizaje autónomo
y que cuando luego yo llevo una exploración a mi adjunto, también es distinto si yo ya cumplo con unos mínimos estándares y no me he olvidado nada. El aplicativo me garantiza que no me he olvidado nada. Luego, la docencia se puede transformar de ser de cómo yo me olvido cosas y llego a unos mínimos, a cómo yo a partir de unos mínimos consigo unos máximos y un poco más detalle en psicopatología. También el aplicativo pretende recoger los datos y luego ya os explicaré cómo cada usuario registrado podrá tener sus datos de sus exploraciones psicopatológicas para descargarse, para hacer sus estudios o lo que sea. ¿Qué no hace el aplicativo? No hay que confundir, no es una panacea universal, no es un compendio de psicopatología, no pretende sustituir las exploraciones psicopatológicas redactadas en texto libre desde cero, en página en blanco, porque hay pacientes en psiquiatría sobre todo, que no son reductibles al cuestionario, pero sí que vemos que un 80% de pacientes en un 80% de pacientes podemos ahorrarnos mucho tiempo con ese aplicativo. Y luego otra cosa que nos preocupa es que no debería usarse en la entrevista clínica, porque nosotros intentamos hacer un aplicativo para aumentar el contacto médico-paciente, no para reducirlo justamente. Tampoco liberar la responsabilidad clínica de lo que uno copia o lo que uno inserta en el programa de su hospital y lo firma con su nombre, lo sigue firmando con su nombre, solo que el aplicativo lo ha ayudado como una máquina de mecanografiar, pero no sustituye eso la responsabilidad del clínico en ningún momento. Luego, ¿cómo funciona? Lo primero que nos pregunta es el sexo, y una vez elegimos el sexo, navegamos por todo el árbol de preguntas y nos acaba de dar el texto que luego ahora marcamos aquí a copiar y se copia en nuestro portapapeles, ¿vale? Y luego lo enganchamos a la página del hospital. Hay tres tipos de preguntas para mejorar la usabilidad. Preguntas de respuesta múltiple, que por ejemplo como ese, que podemos marcar en conductas alimentarias anómalas, atracones, conductas purgativas, solo atracones, solo conductas purgativas, y pasamos a la siguiente pregunta, apretando Enter. Hay preguntas de respuesta única, ¿no? Que como serían el peso. Si nos equivocamos, por ejemplo, a apretar variación significativa en los últimos meses del peso, pues nos va a preguntar cuántos kilos ha perdido en cuánto tiempo, ¿no? Podemos negativo para la pérdida y aquí diríamos es el ejemplo de respuesta numérica, ¿no? Luego, si aquí ponemos un menos 12 y un 2, el aplicativo nos dirá: él o la paciente ha perdido 12 kilos en los últimos 2 meses. Ya tenemos todo el redactor y además lo va a guardar en su base de datos como una variable. Esos son los bloques por los que hay que navegar, en un bloque de aspectos generales: psicomotricidad, pensamiento, lenguaje, sensopercepción, ansiedad, humor, insight, y hemos añadido un bloque de efectos secundarios de medicación también porque nos preocupa que muchas veces los pasamos por alto. También otra cosa que hemos hecho para mejorar la usabilidad es que la opción 1 siempre es la opción más normal. Por ejemplo, aquí estamos en una pregunta en que el clínico ya ha marcado que hay una reducción de la expresividad corporal, ¿vale? Y luego pues puede ir de un enlentecimiento a una catatonía, ¿no? Al 4, y así también es una forma que, si nosotros sabemos que marcando 1 o 2, ahí van a estar las respuestas menos graves, y a medida que avanzamos de número vamos a encontrar más gravedad, y así nos ayuda a ordenarnos, y sobre todo que la curva de aprendizaje, cuando una persona lleva 15 utilizaciones, puede ir mucho más rápido con el aplicativo. Así. También tenemos una pestaña de ayuda, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos por alteraciones cualitativas de la consciencia, como el delirium o un estado crepuscular, el residente puede apretar aquí, residente o quien sea, evidentemente, y le da una pequeña descripción de los términos. Eso también podría no solo mejorar la docencia, sino la homogeneidad del uso de términos dentro de una institución o la psiquiatría. También hay un botón de termina, pues si en algún momento nos cansamos del aplicativo, pues nos vamos al final y nos da el texto como lo hemos dejado. ¿Vale? En ese caso, es de la segunda pregunta, pues solo nos escribiría esto. Vale, también cada usuario registrado. Espera, sí, que me estaba dejando. Aquí veis también la pestaña de registro que hemos implementado hace poco para que os podáis registrar como usuarios. Y en caso que os registréis como usuarios y luego iniciéis sesión desde el ordenador que estáis, podréis ver los resultados de vuestras exploraciones psicopatológicas. De momento en un formato poco agradable, pero para la semana que viene esperamos que se puedan descargar en Excel, ¿vale? Para que tengáis, pues, podáis, por ejemplo, hacer comparaciones de cuántos pacientes con hipotimia que yo he visto presentaban anedonia, o hasta nos puede plantear como grupo de trabajo estudios más complejos como cuáles son los factores predictores de que alguien no critique una ideación autolítica a nivel psicopatológico. También hay un botón de soporte que, si lo apretáis desde cualquier dispositivo, va a abrir una ventana para que directamente nos enviáis un correo
para que resolvamos cualquier duda que tengáis o cualquier problema que salga con el aplicativo. Y queremos también animaros a completar el cuestionario de feedback que hemos subido a la web, ¿no? Sobre todo saber si realmente ese aplicativo creéis que puede solucionar un problema real en vuestro día a día. ¿Y dónde queremos llegar? Pues nosotros como grupo de trabajo que hemos hecho Psicoapp, nos llamamos Appliquer y tenemos un sueño, ¿no? Nuestro sueño es que los médicos se sientan valorados con más tiempo para ellos y para sus pacientes, ¿vale? Que los médicos no se quemen realizando tareas que puede realizar de forma automática un ordenador o un dispositivo electrónico. Que los médicos no tengan que desarrollar dos carreras, uno como clínicos y otra como informáticos e investigadores. Que no haga falta aprender R o aprender a las profundidades del manejo de bases de datos para poder dedicarse a investigar, ¿no? Que eso sea tan sencillo como ver pacientes, plantearse preguntas, diseñar estudios, leer estudios y escribir papers, ¿no? Y que los médicos no vivamos con resignación todos los cambios, ¿no? Que no nos hagan las aplicaciones, sino que nosotros podamos ser partícipes de crear nuestras soluciones. Y ese es nuestro sueño y por eso hemos desarrollado ese proyecto Appliquer, que queremos hacer aplicaciones para cuidar a los médicos, ¿no? Nos aplicamos en hacer esas aplicaciones para tener cuidado del entorno médico. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vamos a lograr seguir caminando hacia esa meta que tenemos? Primero lo que queremos es la posibilidad de que cada médico pueda modificar el aplicativo según sus necesidades, añadir sus variables que él quiere recolectar para la investigación, ¿vale? De esa forma le damos un cuestionario seguro en Internet en que él puede entrar sus datos a la vez que la exploración psicopatológica y luego los puede exportar en Excel, ¿vale? También, evidentemente, pues, nos gustaría acabar ofreciendo un servicio de análisis de datos y de asesoramiento estadístico, etcétera, para integración de bases de datos ya existentes. Y bueno, yo creo que con eso ayudaríamos muchísimo a realizar ese sueño para que los que somos médicos nos podemos dedicar más a nuestros pacientes sin olvidar la investigación. Y claro, todo eso también tiene su aplicación directa en investigación, es decir, si podemos recoger datos de forma descentralizada pues nos va a facilitar también la gestión de esos datos. Ahora por eso el aplicativo no sustenta la opción de que se pueda introducir números de historia clínica o apellidos de pacientes porque aún no tenemos la compliance de seguridad suficiente. Si esperamos que si el aplicativo despierta interés y se pide eso, nosotros podemos dar eso, al igual que integraciones con softwares específicos como ECAP, SAP, etc. ¿Vale? ¿Y cuánto hay que pagar para todo eso? Pues la verdad es que nada. Ahora no hay que pagar nada. ¿Vale? Hemos conseguido un sponsor para el primer año que nos permite ofrecer ese aplicativo de forma gratuita a todos los médicos, los no médicos, todo el mundo quien lo necesite y lo pueda hacer de utilidad. Va a estar también disponible en la web de neurocienciasonline.com a partir de este miércoles, a cuando se acabe el puente. Y evidentemente, pues sí, servicios adicionales de análisis de datos o implementaciones específicas, ahí sí que tendríamos que gestionar un trabajo remunerado que no podemos hacer ya de forma voluntaria. ¿Y qué necesitamos ahora para poder seguir trabajando en ello? Pues os voy a pedir 3 cosas muy sencillas para que nos ayudéis a seguir con ese proyecto adelante. De la misma forma que al principio pedí ayuda a mi institución y se me brindó toda ayuda, ahora os pedimos nosotros como grupo ayuda a todos vosotros y para que lo extendáis en todos vuestros compañeros de vuestros hospitales. Lo primero es que os registréis en appli.care. Eso nos va a permitir poder informaros de cuánto vamos implementando las mejorías, de cómo evoluciona el producto y tener un canal de comunicativo con nosotros. A la vez os va a permitir tener vuestros datos sobre vuestras exploraciones. Nos gustaría mucho también que respondierais al cuestionario de feedback para saber si eso resuelve un problema vuestro. Evidentemente nosotros queremos obtener feedback vuestro y ¿qué hemos hecho? Pues hemos usado nuestro aplicativo para no estar aquí con papel recogiendo datos vuestros, sino que hemos dicho con 5 minutos hemos creado un aplicativo dentro del aplicativo para que vosotros podáis rellenar y nosotros tengamos los datos para saber de cuántos de vosotros solucionan un problema real. Y también que reportéis todos los tipos de errores o sugerencias que surjan usando el aplicativo, para que así nos dará pie a mejorar y sobre todo que creemos que las aplicaciones TIC, que no son orgánicas y no están vivas y en constante interacción con el usuario, pues no tienen sentido. Luego necesitamos de vuestra interacción para mejorar y para crecer esto. Y ya está. Bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os vaya bien el aplicativo.